Detrás de la sonrisa de la princesa. Capítulo 2. Maestra del engaño. Dos días después de la lectura de poesía llegaron 5 sirvientas de la casa Crispin. Todas se mostraron inquietas y tartamudearon antes de revelar su propósito ante la marquesa Clatnier. Aparentemente su joven ama había perdido su pañuelo, y perder uno era un asunto delicado para una dama soltera, especialmente si tal pérdida ocurriera en la residencia de su antiguo prometido. La marquesa entonces ordenó de inmediato que buscaran el pañuelo de Lady Crispin, fingiendo que era suyo, con el fin de evitar así rumores innecesarios, y después de eso, las doncellas se dispersaron. El movimiento fue tal que los terrenos de la mansión se llenaron de actividad. En medio del alboroto, una sirvienta de Crispin se reunió en secreto con la señora Maleka detrás de la mansión. Seré breve. Mi señora tiene 18 años. Esto debe resolverse en un plazo de 2 años, dijo la sirvienta de Crispin, y Maleka, siempre serena, ofreció su ayuda. Así, ambas acordaron verse en la ciudad, sellando el trato con la misma discreción con la que había comenzado. Al caer la noche llegó la hora de la cena. La comida transcurrió en un silencio incómodo, interrumpido únicamente por el sonido del tenedor de miesa raspando el plato, y al ver que a Eric y la marquesa no reaccionaban, el marqués solo apretó la mandíbula. No ayudó en nada ver a su hijo tan serio y paciente tratando con delicadeza a una mujer tan simple, lo cual enfureció aún más al marqués. Querida, será mejor que no te preocupes por Miesa. Ella no desea tu atención. A Eric, asegúrate de que ella también coma algo de verdura. Intervino la marquesa y el marqués no lo soportó más. Tendremos que presentarnos ante su majestad pronto. Asegúrate de que no tenga heridas visibles hasta entonces, dijo antes de levantarse y marcharse, dejando solos a Eric, la marquesa y Miesa con el ambiente suavizándose. Y mientras a Eric seguía alimentando a su esposa, su madre habló pensativa. No queda mucho. A Eric sabía a qué se refería. En el reino de Skilre existía la tradición de que los recién casados visitaran la casa de sus padres 50 días después del matrimonio, y para Eric y Miesa eso significaba regresar al palacio real. Matrimonio. Para un niño de 8 años que soñaba con ser caballero, la palabra significaba honor y responsabilidad, pero la realidad lo había despertado pronto. Por más espléndida que pareciera, una unión arreglada no era más que un contrato para engendrar herederos, una forma elegante de perpetuar un linaje, y ahora su esposa era una mujer que apenas sabía que existía. Miesa, ¿sabes cómo me llamo? Pero ella no respondió. Aún así, a Eric no lo consideraba un destino tan malo. Tener a alguien que protegerle daba sentido a su vida. Miró con serenidad a Miesa, que estaba desparramada a su lado. Ella era su familia ahora. En ese momento la señora Maleka subió al carruaje después de dar unas instrucciones al cochero. Ese día, por alguna razón, intentaba comportarse como una dama de compañía correcta, lo que solo sirvió para que el ambiente se volviera más denso y sofocante. Cuando el carruaje llegó al palacio, era temprano en la tarde. El palacio central, cubierto de mármol blanco, deslumbraba bajo la luz del sol que atravesaba las ventanas del largo pasillo. Aquella claridad casi cegadora no inspiraba grandeza, sino una inquietud progresiva, especialmente si uno recordaba las acciones recientes del rey. Siguiendo al asistente, a Eric sostuvo a su esposa mientras caminaban. Su porte era digno de un noble, pero sus ojos se movían con cautela estudiando cada rincón. 20 años atrás, el joven rey había asegurado su trono con facilidad gracias a la poderosa familia Salachez por parte de su madre. Pero 12 años después, al estallar la guerra, algo cambió en la capital. El comportamiento del rey se transformó de la noche a la mañana y el palacio, aquel mismo mármol sobre el que ahora caminaban, se convirtió en un escenario de ejecuciones, y antes de que una mancha de sangre pudiera limpiarse, otra cabeza ya estaba rodando. ¿Cuántos habían muerto sobre esas losas? ¿De quiénes eran las sombras que aún parecían incrustadas en las piedras? Con el tiempo, todos los que podían oponerse le desaparecieron. Solo quedaban aduladores, y hacía mucho que no se oían rumores de disidencia. Todo en el palacio estaba impoluto, los huecos en los marcos, las esquinas, las alfombras, demasiado limpio, demasiado perfecto. Llevado ante la oficina del rey, Aer inclinó la cabeza en muestra de respeto, mientras Miesa estaba a su lado tranquila como una muñeca. Vermelique miró brevemente a la princesa y esbozó una sonrisa torcida.
Se ve mucho mejor, comentó. Y no mentía. En menos de 2 meses, la tez de Miesa había recobrado color y sus extremidades antes esqueléticas empezaban a llenarse. Supongo que pronto tendré buenas noticias, ¿no es así? Añadió el rey con una sonrisa amplia, pero antes de que Aeric pudiera responder, su tono cambió. Los sirvientos han estado diciendo cosas muy interesantes. Aeric sintió un estremecimiento recorrerle la espalda. A pesar de las sábanas empapadas de sangre de la noche de bodas, parece que las partes inferiores de la princesa estaban intactas cuando fueron a lavarla. El silencio pesó como una piedra. Y por lo visto, cada mañana las sábanas y el cuerpo de la princesa siguen impolutos. ¿No te complace tener un heredero con sangre real, Aeric? Continuó el monarca con una sonrisa gélida. Aeric se mantuvo inmóvil. Había cometido el error de suponer que las sirvientas no se atreverían a hablar de esos detalles. Dime, Insistió el rey. ¿por qué no has tocado a mi hermana? ¿Planeas anular el matrimonio? Por supuesto que no, Su Alteza. Respondió Aeric con serenidad medida y el rey lo miró con desdén. Entonces, ¿la familia Clatnier se burla de la corona al dejar intacta a mi encantadora Miesa? ¿Es eso traición? Aeric apretó los puños. Sabía que una acusación de traición podría destruir no solo su vida, sino la de su familia y sus vasallos. Con apenas 70 caballeros en la capital, serían borrados sin esfuerzo. El rey entonces hizo un gesto hacia Miesa. La joven se acercó temblorosa y fingiendo preocupación fraternal. El rey preguntó en voz baja. ¿Tu esposo te desnuda por la noche, Miesa? ¿Te toca? Miesa no respondió. Se limitó a mirar sus zapatos. Vermelique entonces perdió la paciencia y la tomó del cabello, obligándola a levantar la cabeza. ¿Te ha tocado? Dijo rozando su pecho y su ingle. Ella se estremeció, los ojos de Aeric se abrieron de par en par e intentó intervenir hasta que vio cómo Miesa señalaba sus partes más privadas y decía torpemente: «Duele, aquí, duele», añadió sentándose y señalando torpemente su propio cuerpo. Más allá, la concubina del rey observó la escena con ojos agudos. El rostro de Aeric se tornó ceniciento. ¿Qué estaba haciendo su esposa? ¿Por qué fingía algo así? Suficiente. Interrumpió el rey como si no hubiera sido él quien preguntó. No es agradable oír sobre los asuntos de cama de mi hermana. La empujó con el pie hacia Aeric. Vamos, tómala y llévatela. El joven, con el rostro descompuesto, solo pudo recoger a su esposa en brazos y salir en silencio. Horas después, en el carruaje, Miesa dormía profundamente acurrucada en sus brazos, respirando con suavidad. La señora Maleka se había quedado en el palacio alegando otros asuntos. Por supuesto que lo haría, tendría que rendir cuentas por su parte en aquella farsa. Al llegar a la mansión, Aeric despidió a todos informando que él atendería personalmente a su esposa. Por tanto, nadie debía acercarse al ala oeste del segundo piso. Llama a Cullen, dile que monte guardia en el segundo piso. Y mientras el sirviente partía, Miesa comenzó a agitarse entre sus brazos. Aeric la llevó al dormitorio y la depositó en la cama. No sirve de nada. Murmuró con frialdad. Nadie en esta casa creerá que quiero hacerte daño y nadie puede oírnos ahora. Dijo, mirando a su esposa, y ella lo observó desde la cama, torciendo los labios. Ya sea que grites o llores, nadie vendrá. También significa que digas lo que digas, nadie lo va a escuchar. Vamos, di algo. Sé que puedes hablar. El silencio se estiró tensamente. Entonces ella rió, una risa clara, burlona, impropia de la Miesa que conocía. Aeric se sentó frente a ella paciente. Soy muy bueno esperando. Dijo simplemente. Pasó un largo rato antes de que ella girara la cabeza hacia él. Sus ojos se encontraron y en ese instante Miesa pareció transformarse. La mirada vacía se disipó, dando paso a una expresión serena, lúcida, casi majestuosa. A la luz blanca del atardecer su figura tenía algo irreal. Por primera vez, Aeric se quedó sin palabras. ¿Qué fue ese teatro delante del rey? Preguntó finalmente sin esperar la respuesta que ella le daría. Los nobles toleran sangre si notan debilidad. Tenemos que mostrar que todo marcha bien. Su voz era clara, refinada, llena de intención, muy distinta a la de una mujer frágil o temerosa. Luego añadió con una sonrisa tranquila: «Querido, será mejor que no te preocupes por Miesa. Ella no desea tu atención». Aeric la miró atónito, porque esas palabras eran las que su madre había dicho tiempo atrás, y sin embargo Miesa las había devuelto con ironía. Entonces él notó que su mano temblaba ligeramente. Aeric permaneció allí contemplándola. ¿Quién era realmente esa mujer? ¿Qué clase de mente se escondía tras aquella apariencia dócil? Había presenciado la muerte de su madre a los 8 años. Había visto al rey asesinar a sus medios hermanos uno por uno, y para sobrevivir había aprendido a disimular, a vivir como un animal obediente, y ese pensamiento le dolió. Lo siento, no
No quise presionarte. Murmuró al fin apartándose de ella. Es solo que... Pero no terminó la frase porque ¿qué palabras podían consolar a alguien que había vivido así? Y más tarde, Miesa durmió hasta entrada la noche. A Eric permaneció a su lado sin tocarla, observándola. La señora Maleka llegó poco después con el pretexto de verificar el estado de la princesa, y por su expresión a Eric pudo deducir que la mujer estaba nerviosa. Ella inspeccionó las sábanas con detenimiento. Quizás esperaba encontrar señales de la consumación, un alivio que la librara de la ira del rey. A Eric no dijo nada y dejó que creyera lo que quisiera. Tal malentendido podía ser útil, y cuando todos se marcharon, la cena que comió en soledad supo a arena. Desde temprano por la mañana Miesa parecía tener prisa. Sus tareas se habían retrasado tras ser molestada por las sirvientas, así que terminó haciendo un desastre en la mesa, recogiendo la sopa con las manos y mordisqueando el bordado de una camisa vieja hasta que le dolieron los dientes. Satisfecha de haber cumplido la mitad de sus objetivos diarios, arrugó la nariz y soltó una risita complacida antes de seguir con su recorrido. En la sala de estar, la marquesa Cladnier daba instrucciones al mayordomo. «Oh, Miesa, ¿dormiste bien?», preguntó la marquesa con su habitual tono amable. El comportamiento de la mujer era el mismo de siempre. Miesa temía que el hombre de cabello negro hubiera revelado su secreto, pero parecía que no había dicho nada. Como de costumbre, ignoró el saludo y se dejó caer al suelo escuchando en silencio, calculando mentalmente el presupuesto que la marquesa y el mayordomo hablaban entre sí. Sabía que la valla del palacio estaba hecha con sándalo púrpura importado de las islas del sur, a 10 jerez por caril. Era demasiado caro para una casa como esa. Observó la sencilla sala de estar haciendo sus cuentas. Su conocimiento del mundo se reducía al resplandeciente palacio de mármol blanco y al gris palacio Celia, pero era suficiente. Recordó los salarios del palacio: 60 jerez al mes para una dama de honor, 45 para una doncella, 32 para la más joven de la lavandería. Hizo los cálculos. ¿Cuánto trabajaban los obreros si se les pagaba a diario? Ganaban menos que la sirvienta más joven del palacio. Y la granja lechera de la finca Lohengten ha empezado a producir mantequilla y queso. Son caros, pero de excelente calidad, Su Alteza, dijo el mayordomo inclinándose con una bandeja. La marquesa cortó un trozo de mantequilla y lo probó antes de llamar a Miesa para darle un pequeño pedazo. La mantequilla cuesta 20 pals por ders, comentó el mayordomo, y mientras masticaba, Miesa hacía cuentas otra vez, recordando que un saco de harina costaba lo mismo, 20 pals. Ese trozo de mantequilla que cabía en sus manos valía tanto como un saco entero de harina. ¿No sería mejor comprar harina? El hombre de cabello negro siempre parece preocupado por el suministro de comida del pueblo, pensó Miesa. 5 ders de mantequilla por semana equivalían a 100 pals, un jerez entero. Lo que ganaba un obrero en un día se gastaba en los caprichos mantecosos de Miesa. ¿Está rico, Miesa?, dijo la marquesa. El hombre de cabello negro y su madre siempre sonríen cuando como. ¿Por qué?, se preguntó. Y no podía ser por cariño. Nadie podría preocuparse de verdad por una plaga como ella. Entonces sus pensamientos volvieron al día anterior. Cuando el rey mencionó la palabra traición, sintió terror. Cualquiera que la escuchara de su boca no vivía mucho. Se había arriesgado para ayudar, pero el hombre de cabello negro había sido fastidiosamente persistente con sus preguntas. ¡Oh, qué fastidio! El hombre de cabello negro fue a buscarla, pero Miesa se aferró desesperadamente a la falda de la marquesa, soltando chillidos lastimeros, pero la mujer solo la halló encantadora y siguió acariciándole el cabello. Aunque el contacto no le molestaba, le irritaba que no entendiera sus señales para evitar irse con él, y mientras refunfuñaba por dentro, el hombre la alzó fingiendo ternura y le susurró al oído: será mejor que te portes bien. Todavía no he contado a nadie lo que pasó ayer. Sí, la amenaza surtió efecto, porque Miesa escondió la cabeza en su pecho en silencio y se dejó llevar. A la hora de la cena, las conclusiones de Miesa fueron las mismas. No le gustaba el hombre de cabeza negra. ¿Puedes comer sola ahora? Cuando los sirvientes se retiraron, él comenzó a comer tras hacerle esa breve pregunta. Miesa observó los cubiertos frente a ella y llegó a otra conclusión. Los sirvientes del marqués eran ineficientes. Sabiendo que comía con las manos, siempre colocaban 4 tenedores y 3 cuchillos. Miró cómo él tomaba los suyos, movía su muñeca con elegancia, en cambio ella era
torpe, sus dedos no obedecían, pero logró cortar un trozo y llevarlo a la boca. El hombre levantó las cejas sorprendido. Como era de esperar, lo estás haciendo bastante bien. Pero en cuanto oyó el cumplido, Miesa arrojó el cuchillo y el tenedor al suelo. Luego trituró el arenque con las manos mientras a Eric la observó sin comprender. ¿Qué van a pensar las sirvientas al ver la mesa limpia, ¿No pensaste en eso, verdad, hombre de cabeza negra? Miesa se lamió los dedos despacio, observándolo como si lo retara, pero él hizo una mueca bastante rara. Apartó los ojos y se llevó una mano a la cara como si de pronto se sintiera mal. ¿Qué le pasa? ¿Se enojó? Yo diría más bien que se emocionó un poquito de más. Pero claro, Miesa era una ignorante en ese aspecto. Lo único que ella sabía era que mientras mantuviera su comportamiento salvaje, ese hombre mostraría su verdadera naturaleza, pero no fue así. De hecho, él siguió mostrándose amable y paciente con ella, y eso la confundía. Después de la comida llegó la hora del baño. Miesa se encogió en cuanto sintió el agua fría caer sobre ella, aun cuando el balde con agua caliente estaba justo al lado. ¿Cómo es que nunca te resfrías, Unos días de descanso te vendrían bien, dijo Maleka con su tono mordaz, y para mostrar su acuerdo, Miesa de pronto tiró de su cabello y jaloneó con todas sus fuerzas mientras se reía como una desquiciada. La mujer se enfureció y le hundió la cabeza en el agua hasta que la voz de Eric las interrumpió. Solo la estaba ayudando. Y es impropio que el esposo asista personalmente al baño, dijo la mujer con sorna, vertiendo agua caliente. Yo me ocuparé de mi esposa. Pero no es necesario, la princesa siempre causa un alboroto. Razón de más para que lo haga yo, su esposo. A Eric se adentró con la seguridad de quien no admite objeciones y al final pareció que ganó, aunque Maleka no se rindió fácilmente, pues continuó divagando con un sinfín de explicaciones sobre cómo usar champú y luego usar aceite para las puntas del cabello, lo cual era una sarta de mentiras. Esas brujas solo usaban una sola barra de jabón para todo. Claro que, considerando que en el palacio solían lavarla como si fuera un trapo sucio, usar jabón allí era un avance. Cuando Maleka se marchó, él se volvió hacia Miesa y a pesar de su tono firme anteriormente, ahora parecía incómodo o casi torpe. ¿Puedes hacerlo sola? Miesa se burló. ¿Esperas que una loca haga algo tan civilizado como bañarse? ¿No? Negó con la cabeza y a Eric suspiró hondo y comenzó a sacar una por una las botellas de vidrio. Miesa también suspiró. El hombre de cabello negro era alguien muy grande, con cuerpo grande y manos grandes, y al verlo apretar los puños una vez, Miesa decidió que era mejor no contrariarlo y cooperar. Espera, ¿por qué te estás poniendo de pie? No, espera. Cuando el hombre vio su cuerpo desnudo, sus ojos se abrieron como platos, luego el rostro entero y las venas de su frente se tensaron. Por el amor de Dios, murmuró. Algo lo había perturbado. Miesa lo observó con la serenidad de quien ya ha vivido demasiados sobresaltos. Si iba a golpearla, que lo hiciera. No sería la primera vez que alguien descargaba su frustración en ella sin motivo. En el fondo sabía que era inútil preguntarse por qué. Nadie necesitaba una razón para odiar a una plaga como la princesa, pero la violencia nunca llegó. En cambio, una mano cautelosa la tocó. Ella abrió los ojos. El hombre examinaba su piel con atención, siguiendo las viejas marcas y cicatrices. ¿Qué tan profundo debieron cortarte para dejar esas cicatrices así? Musitó con simpatía. Era una reacción rara, pero Miesa no la rechazó. Se giró mostrando su espalda y un gemido se le escapó al hombre. ¿Quién te hizo esto? ¿Quién pudo haberte hecho algo así? ¿Quién más que él?, pensó ella mientras respondía torpemente y sin dudar. El rey. Las cicatrices que señalaban eran obra en su mayoría de su hermano Vermel. A Eric se quedó sin aliento y negó con incredulidad antes de levantarla y apoyar su cabeza en el borde de la bañera. Probaré esto. Avísame si te incomoda. Es la primera vez que hago algo así, dijo él, pero bien podría lavarla como a un perro, pensó Miesa. Sin embargo, el hombre de cabeza negra la enjabonaba con cuidado, sin brusquedad. Era gentil incluso más que las doncellas del palacio. Y en su mente Miesa lo veía cambiar constantemente de rol. A veces era un noble respetuoso, otras un hombre aburrido e inexpresivo. Ocasionalmente mostraba disgusto ante sus payasadas, por ejemplo el día anterior había mostrado molestia. Hoy en cambio era un hombre compasivo que observaba sus cicatrices con tristeza. Para Miesa el hombre de cabello negro era como una niñera recién contratada. La alimentaba, la sostenía, la consolaba, solo que su tamaño lo hacía intimidante. Al terminar de enjuagarle el cabello, el problema surgió después. Él vaciló y su rostro se
tiñó otra vez de rojo. Ahora voy a lavar tu cuerpo. A Eric comenzó a frotarla con torpe delicadeza. Miesa soltó una risa involuntaria al sentir cosquillas y él se sonrojó aún más, casi del color de una remolacha cuando ella se giró y lo miró directamente. Lo siento, ¿puedes enjuagarte sola ahora? Preguntó evitando su mirada. No estaba enojado, tampoco asqueado. En realidad parecía avergonzado y esa incomodidad la inquietó. A Miesa no le gustaba eso, porque la vergüenza era contagiosa y no le gustaba sentirla. Cuando la noche llegó, a Eric se dejó caer en la cama con un ruido sordo y pronto su respiración se hizo profunda. ¿Ya se durmió?, pensó Miesa rodando los ojos. Esperó y cuando estuvo segura de que dormía profundamente, se deslizó fuera de la cama y caminó de puntillas hacia el baño. Frente al espejo se aclaró la garganta. Hacía mucho que no tenía un momento así para ella. En el palacio no había nadie digno de imitar, pero allí sí, la elegante marquesa Clatnier era su favorita. Tuve una jaqueca anoche, así que debería estar en mi habitación. Mira allí primero, recitó con aire refinado. Tan simples, tan dignas. Enderezó la espalda ensayando aquella calidez serena. Dios mío, comes tan bien. Esta pequeña cantidad cuesta 20 pals. Continuó golpeándose el mentón con un dedo. No a todos les gustan los alimentos ricos. Pide 5 ders por semana para hornear galletas y pan para Miesa. Perfecto. Satisfecha sonrió ante su reflejo. Entonces recordó algo, una conversación escuchada mientras la apartaban a empujones en la oficina del rey. Hay un brote de intoxicación alimentaria en el norte de la capital. El precio de la medicina por 5 ders ha subido a 7 jerez y 2 pals. Un paciente necesita 30 dosis para recuperarse. ¿Quién lo había dicho? No recordaba el rostro. Ahora entendía cuán brutal era el aumento. Un trabajador debía trabajar 7 días para pagar una sola botella. El verdadero significado de las cosas siempre llegaba tarde para ella. Por eso Miesa memorizaba palabras para entenderlas después. ¿Cuántos sedas te usaste con ella?, repitió con otra voz. Era el hombre con cabello negro. Unas 2 botellas de un doner cada una, había respondido Maleka, y en realidad Miesa no sabía cuánto costaban los sedantes, pero sí cuánto valía la obediencia. Entonces notó una mirada detrás de ella. Giró apenas el rostro. El hombre de cabello negro estaba en la puerta. ¿La había estado viendo todo ese tiempo? Sus ojos se encontraron en el espejo. Miesa no se alteró. Ambos tenían secretos, así que uno más no importaba. Querido, Miesa está practicando. Por favor, no hagas ruido, recitó con voz dulce. A Eric permaneció en silencio mirándola con una mezcla de emociones. A la mañana siguiente entraron Maleka y Diel y comenzaron a inspeccionar el cuerpo de Miesa, levantando su ropa como de costumbre. ¿Ves? Si lo hubieran hecho anoche, su mitad inferior no estaría tan limpia. Pues ¿quién querría engendrar hijos con esto? Lo más probable es que ni siquiera le guste verla desnuda. En cualquier caso, debemos vigilarla por ahora. Al oírla susurrar, Miesa cerró los ojos. Había soportado ese tipo de revisiones muchas veces, pero aquella mañana se sintió particularmente sucia. Todo por culpa de la vergüenza que el hombre de cabello negro había despertado en ella. Cuando se tumbó en silencio, finalmente se marcharon y la mañana transcurrió sin incidentes. ¿Ahora qué debo hacer? Llevaba días sin causar ningún problema significativo y esa calma comenzaba a irritarla, sobre todo cuando se dio cuenta de que estaba demasiado ilesa últimamente. Ni una sola herida, ni una marca, incluso más sana que antes, y eso la ponía nerviosa. Mientras reflexionaba, salió de la habitación y sus ojos se detuvieron en las escaleras, lo bastante peligrosas para dejar una lesión, pero no tan mortales. Caminó hacia ellas con decisión. Desde lejos, Diel gritó con su tono habitual que la esperara, pero ni siquiera se apresuró. Miesa se volvió, sonrió con una mueca y dio un paso más. Fingir tropezar con naturalidad requería cierto arte, así que se concentró en la caída perfecta. Estaba a punto de dejarse caer cuando... Espera, eso es demasiado peligroso. Déjame cargarte. No se había dado cuenta de que el hombre de cabeza negra se había acercado. ¿Por qué ese hombre siempre aparecía justo cuando no debía? ¿De verdad no te gustan los pájaros?, preguntó él sentándola en un banco del invernadero. Cualquier otra pregunta la habría ignorado, pero aquella tocó una fibra sensible y a regañadientes asintió, pero él continuó con sus preguntas. ¿Por qué? ¿Cuál era la razón? Pues bien, ¿cómo explicarlo? Siempre que ella veía pájaros, los relacionaba con montones de cadáveres, aves devorándolos y al rey riendo con deleite ante el espectáculo. Pero no respondió eso. No quería decirlo, así que cerró la boca con fuerza
fuerza, pero él insistió sin agresividad y solo con curiosidad. ¿Te resulta incómodo hablar? No, en realidad no era eso. Está bien, nadie vendrá aquí. Puedes hablar libremente. Los ojos de él eran sinceros y eso la motivó un poco, pero al intentarlo el sonido salió tembloroso. En su cabeza las palabras fluían perfectas, pero al intentar decirlas en voz alta, algo se rompía entre su garganta y el aire. Quizás llevas tanto tiempo sin usar tu voz que olvidaste cómo ordenar las palabras. Sí, era exactamente eso. Ella asintió. Por eso puedes imitar también a los demás, ¿verdad? Tal vez. Nunca lo había pensado así, Intenta decir algo, aunque sea una palabra. insistió él. Ella no quería porque sabía que sonaría ridícula, pero la expresión de él era tan seria que se sintió obligada. Sí, dijo finalmente, pero su voz tembló de forma absurda. Él, en cambio, sonrió con calma. Ya veo. ¿Me permites mostrarte algo? Preguntó tomando su mano con delicadeza y colocándola sobre su propia garganta. Luego hizo un sonido modulando de alto a bajo como un murmullo cantado. Cuando no haces sonido, tu laringe está aquí, pero cuando hablas, se mueve según el tono. En mi caso, con la edad cambié de voz. Explicó él, y Miesa abrió los ojos fascinada. Ella lo imitó y descubrió que su laringe se acomodaba mejor en un tono más bajo. La voz aguda que solía usar no era realmente su voz. Muy bien. Ahora intenta decir lo que querías. ¿Qué es un cambio de voz? Él sonrió encantado. ¿Esa es tu primera pregunta? Rió suavemente antes de explicarle que las voces masculinas cambiaban con la edad, para luego preguntarle si tenía más dudas o había algo que quería decirle. Si hay algo que te incomoda o algo que necesites, solo dímelo. Continuó él. ¿Y sí? Había algo urgente que quería decir. Todavía no la ha tocado, la gente está esperando. Imitó la voz chillona de Maleka con sorprendente exactitud. A Eric frunció el ceño sin entender. Entonces Miesa abrió las piernas ante él repitiendo el gesto que había hecho ante el rey y él reaccionó enseguida, cerrando sus rodillas y con una expresión totalmente avergonzada. Ya entendí, por favor, no hagas eso. ¿Entonces cuándo lo harás? Quiso preguntar, pero él con el rostro sereno, aunque con los lóbulos de sus orejas rojas, solo respondió. Necesito algo de tiempo. Creo que ambos necesitamos conocernos mejor, ¿no lo crees? Así podré entender tus molestias o necesidades. Ella lo miró desconcertada. No tenía tiempo para eso. Si Vermeer decidía llevársela de nuevo, quién sabe qué podría ocurrir. Pero él, ajeno a sus temores, solo sonrió. Ven, te mostraré el invernadero. Y ella no tuvo más remedio que tomar su mano y seguirlo con pasos cortos. Entonces fue cuando él notó algo. Ella podía caminar sin cojear y cuando él se lo preguntó, Miesa no pudo evitar sentir una punzada de orgullo. Los he engañado a todos, ¿verdad? Había trabajado duro para perfeccionar su manera de andar e incluso a Eric Gladnier había sido engañado. La primera vez que Miesa escuchó sobre la consumación pensó que era algo bastante aburrido. Una sacerdotisa recitó todo el proceso hasta la madrugada, pero la mente de Miesa se desconectó cuando escuchó la parte dolorosa. Entonces pensó que solo era molesto. Sin embargo, ahora necesitaba consolidar este matrimonio pronto, porque temía ser llamada ante el rey por no haberlo consumado aún. Así que, a su modo de ver, sus vidas estaban en juego. Por lo tanto, ¿por qué él parecía tan tranquilo? ¿Podría ser que le resultara peor estar con ella que morir? ¿Que no le gustara verla desnuda tal como decía Maleka? Ella quiso explicarle que ese no era el momento de juzgar cuerpos ni apariencias, que lo único que importaba era sobrevivir. Pero lo que salió de su boca fue: ¿quién querría engendrar hijos con esto? La expresión de él se volvió repentinamente endurecida. ¿Quién se atrevería a decir semejante cosa? ¿Fue Maleka? Murmuró él pensativo, pero luego agregó con tono más suave. Todavía no sabemos nada el uno del otro, ¿verdad? Miesa se sintió frustrada al ver su expresión tan tranquila e incapaz de contenerse. Repitió las palabras que él mismo le había dicho antes. Necesitamos conocernos mejor, ¿no lo crees? Así podré entender tus molestias o necesidades. A Eric la miró sorprendido y luego sonrió. Así que estabas tan callada porque estabas memorizando mis palabras. ¿Quieres decirme que solo por haberme escuchado un poco ya estás lista? Vaya valor el tuyo. Bromeó, pero ella no respondió. Pero tienes razón en algo, también necesito tiempo. Estas cosas no se hacen de inmediato. Continuó él más serio, pero eso era lo extraño. Ella había escuchado que la gente lo hacía incluso con desconocidos. ¿Por qué ese hombre era tan diferente entonces? Y esa noche, el proceso de conocerse llegó con preguntas sencillas y triviales. ¿Qué te gusta? ¿Cuál era su comida favorita? Si ella respondía a cada una de sus preguntas, entonces él cooperaría tanto como pudiera con lo que ella quería. ¿No te resulta
resulta sofocante estar siempre dentro de la casa? Preguntó él cuando ella respondió a sus preguntas. Miesa reflexionó sobre esas palabras, sin comprenderlas del todo. Siempre había vivido encerrada, así que la pregunta le parecía casi tonta. Frustrada, se preguntó cuánto tiempo más tendría que sostener aquella conversación absurda. Y sí, quería replicar, pero temía que él se molestara si lo hacía torpemente. Actuar como una loca y ser señalada estaba bien. No era su verdadero yo, pero mostrar su torpeza y ser tratada como una tonta, eso sí que no lo soportaba. Así que, buscando la salida más segura, murmuró con amonestación: «A Eric, eso es suficiente». Él rió sorprendido, sobre todo cuando se dio cuenta de que ella estaba imitando a su madre otra vez. El sonido claro de su risa resonó por la habitación y Miesa aprendió algo nuevo esa noche. Era fácil hacer reír al hombre de cabello negro. Cuando a Eric por fin se serenó, volvió a su tono serio habitual. Es agradable oírte llamar por mi nombre. ¿Puedes decirlo otra vez? «A Eric». Ella saboreó el sonido en sus labios y él sonrió apenas. Tu voz es agradable de escuchar, murmuró. y ya que has cooperado, te mostraré mi sinceridad. Sus grandes manos enmarcaron con suavidad las mejillas de Miesa. Ella se tensó al sentir su rostro acercarse hasta que algo cálido y suave tocó su frente antes de retirarse. El contacto de sus labios, aunque breve, dejó una sensación persistente, un cosquilleo que se extendió desde la frente hasta el cuello. Inquieta, se rascó ambas zonas recordando el proceso de consumación, los labios, los cuerpos, el dolor. Pero ¿dónde estaba el dolor? Y horas más tarde, mientras veía a Miesa dormir, a Eric se encontró deseando conocer más a su esposa. Miesa no solo estaba perfectamente bien, sino que además se había estado disfrazando meticulosamente durante años. Aquello era asombroso. Engañar a tanta gente desde niña requería una determinación e inteligencia excepcionales. Incluso él, que había visto todo tipo de heridas y engaños, no había notado nada en su forma de caminar. Miesa sin duda era la maestra del engaño. La simpatía que sentía por ella persistía, pero ahora estaba teñida de curiosidad e interés real. Las doncellas reales volvieron a verificar el estado de su cuerpo. Miesa, por su parte, volvió a fingir indiferencia, pero entre los murmullos de las brujas y 10 años de comportamientos obsesivos activaron una alarma en su cabeza. Si no hacía algo hoy, despertaría sospechas. Las mujeres siguieron hablando entre ellas. Miesa, en cambio, iba hilando las piezas. Pilares, traer, algo que debía completarse pronto. Y a medida que escuchaba, su cuerpo empezó a sentirse extraño, desagradable, pesado. Algo andaba mal. Él la sostuvo del brazo con brusquedad. Su agarre dolía, pero le dio la oportunidad que necesitaba. Entonces gritó con todas sus fuerzas, se soltó y salió corriendo de la habitación con la ropa medio caída del hombro. Unas sirvientas que pasaban por allí miraron a Miesa desconcertadas, pero ella siguió corriendo satisfecha con tener testigos a la mano. Ahora solo faltaban las escaleras. No obstante, alguien ya venía subiendo. No podía retroceder. Miesa apretó el paso. Alguien la llamó a lo lejos. Los gritos se desvanecieron cuando alcanzó una habitación casi al final del corredor. Una ventana estaba abierta y fue perfecto. Miesa corrió hasta el balcón, se subió a la barandilla. Debajo había un macizo de flores resistentes, lo justo para amortiguar su caída, y sin pensarlo 2 veces, saltó soltando una carcajada como una verdadera desquiciada. Cuando Eric llegó con el médico, la habitación ya era un caos. Si vinieron a cuidarla, deberían haberlo hecho de verdad y no aparentar. Amonestaba la marquesa, pero fue interrumpida por su hijo, y las doncellas reales, que esperaban un respiro, comprendieron que no lo tendrían, porque el aire solo se volvió mucho más pesado. A Eric se inclinó cerca de Miesa y la observó, notando cómo ella fingía estar inconsciente, y tras confirmar que no estaba gravemente herida, se giró hacia el resto y ordenó: Desde hoy, una de nuestras sirvientas se encargará de su cuidado. Las doncellas reales torcieron el gesto, pero asintieron. Luego le pidió a Edil que acompañara a Malek al palacio para que se le informara de los acontecimientos a su Alteza el Rey, sin distorsionar la verdad. Cuando todos se retiraron, dejando solo a Eric y a su madre, la marquesa negó con la cabeza mientras murmuraba: ¿Quién diría que lidiar con la incompetencia ajena sería tan difícil? A veces hay que destrozarlos para que aprendan, ¿no crees? Susurró, y una sonrisa astuta asomó en su rostro. A Eric no respondió, pero supo
supo, en ese instante, que algo estaba muy mal con ella. La misma frialdad que había mostrado años atrás cuando Rosie murió estaba de vuelta. Aquel día, su hermana había ido sola al bosque a recoger flores. Un caballero borracho montando sin cuidado la arrolló y Rosie simplemente no sobrevivió, como tampoco lo hicieron el caballero ni el mozo de cuadra que le dio el caballo. Su madre los había ejecutado a todos, incluso a sus familias. Desde entonces nada había sido igual. Y ahora esa mirada, esa sonrisa. A Eric comprendió que su madre estaba volviendo a perder el control y esta vez el objeto de su obsesión era su esposa. Este asunto es entre mi esposa y yo, madre. Me encargaré de ello, dijo él mirándola directamente a los ojos. Su tono firme hizo que una sonrisa se dibujara en el hermoso rostro de la mujer que, pese a haber pasado los 40, conservaba un encanto natural y una elegancia que imponía. Sí, estoy segura de que lo harás, murmuró casi con orgullo. Asintió con satisfacción justo cuando la doctora se acercó, inclinando la cabeza para anunciar que había terminado su examen y que la joven señora Clatnier estaba bien. Solo tenía una torcedura de muñeca que no parecía grave. La marquesa, acercándose a la cama con una ternura que no solía mostrar, apartó el cabello de la frente de Miesa y susurró una breve oración de gratitud antes de salir. Cuando su madre desapareció, solo quedaron a Eric, Miesa y Hela. La joven doctora, a quien a Eric presionó un poco sobre las viejas heridas que probablemente había visto en su esposa. La joven tragó saliva con dificultad. Yo no diré nada. Nunca he revelado información confidencial. Y no hablo con mis pacientes, no bebo y tampoco tengo amigos en la orden. A Eric asintió lentamente, aliviando la tensión. No tienes mucho trabajo últimamente, ¿verdad? Hela lo miró como si no entendiera hasta que a Eric añadió. A partir de mañana comenzarás a servirle a mi esposa. La joven no entendía del todo esa nueva orden del capitán, pero prefería eso a ser ejecutada sin ningún aviso. Pasó un largo rato. El silencio solo fue roto por los suaves ronquidos de Miesa, a quien a Eric observó un momento antes de hablar. Sé que no estás dormida. Y así los ronquidos cesaron. ¿Cuál fue tu razón? Debe haber habido una razón, preguntó en voz baja. Ella permaneció en silencio aferrándose a la manta. Su mano temblaba ligeramente. Miesa, está bien, puedes decírmelo, dijo él suavizando el tono. Ella abrió lentamente los ojos. Sí, hay una razón, musitó ella y él asintió para que continuara, pero Miesa apretó los labios. A Eric esperó y esperó hasta que finalmente suspiró. Nunca vuelvas a hacerte daño, ¿entiendes? Si necesitas romper algo, hazlo, pero no a ti misma. Promételo, agregó cuando ella vaciló. Lo prometo, susurró apenas. El ambiente entonces se suavizó y a Eric acarició su mano y ella, al sentir la calidez de su gesto, dudó antes de preguntar. ¿Esa mujer de antes, mi doncella? A Eric soltó una risa baja. Su esposa tenía un talento especial para formular las preguntas más inoportunas. No te preocupes, es pupila de uno de los médicos más respetados. Es fuerte, discreta y hábil con las heridas. ¿Discreta? Quiero decir que no es fácil de sobornar, pero ya que nunca ha sido torturada, por ahora finge no estar del todo consciente. Es más seguro para ti. Ella asintió, procesando cada palabra, y dado que ahora Miesa estaba herida, a Eric le informó que reduciría sus tareas con los caballeros para atenderla solo a ella. Esto pareció emocionarla mucho, porque al entendimiento de Miesa eso significaba más tiempo, más charlas y más preparación. Acercarse, prepararse. ¿Empezamos ahora? ¿Mañana? Él parpadeó incrédulo, luego frunció el ceño. ¿Cómo puedes pensar en eso cuando estás herida? Ni lo piensas hasta que te recuperes. ¿Qué tienes tanta prisa? Matrimonio, prueba, balbuceó. ¿Por qué no has tocado a mi hermana? ¿Planeas anular el matrimonio? Ella lo miró con seriedad, imitando la voz de Vermeil, y luego agregó con el tono de otra persona. ¿No sería más fácil deshacerte de ella? Estabas a punto de casarte con Raquel Crispin antes de todo esto. A Eric se llevó una mano a la cara e hizo una nota mental para patear a su primo la próxima vez que lo viera. Luego, con suavidad, habló de nuevo pero firme. Miesa, no tengo intención de anular este matrimonio. Nunca. Ella no respondió, solo la observó en silencio. Tenemos toda una vida por delante. No hay necesidad de apresurarnos cuando aún estamos conociéndonos. Miesa asintió lentamente, pero a Eric quería asegurarse de que comprendiera. Así que, si tienes preguntas o dudas, solo házmelas. No hay nada que no te respondería. Te has sentado en mi regazo y has visto todos mis documentos, ¿verdad? Has leído más secretos de los que cualquiera en esta casa conoce. ¿Qué podría ocultar
contarte ahora. Ella asintió otra vez, y aunque sus respuestas eran breves, algo en su expresión había cambiado. Había menos desconfianza y mucho más calma. A Eric la recostó en la cama y la animó a dormir, pero ella no tenía sueño en esos momentos. Pareces disfrutar mucho el tiempo con las sirvientas. Comentó él al cabo de un rato con tono casual, solo para romper el silencio, pero ella negó suavemente explicándole que no lo hacía por simple compañía. No era pasar el rato como él creía. Las sirvientas hablan mucho. Escucharlas era la mejor manera de enterarse de todo. Así también había sido en el Palacio Real. Entonces, vas al taller para escuchar rumores como hacías en el palacio. Concluyó a Eric. Miesa parecía orgullosa de que la entendiera y siguió hablando animadamente. ¿Sabes cuánto recibió la jefa de damas de honor Namiria de la señora Maleka? Lo sé todo. A Eric se recostó sobre un codo genuinamente impresionado, y mientras Miesa continuaba repitiendo murmullos de las sirvientas, él no podía evitar pensar que incluso sus hábitos más extraños tenían un propósito. ¿Sabes por qué el mayordomo de cabello blanco está ahorrando dinero? Edil ya dijo que no le gusta el mayordomo, a ella le gustan los hombres grandes y corpulentos. A Eric la miró divertido. Le resultaba gracioso que Miesa conociera mejor los chismes de la casa que él. Incluso se inclinó un poco hacia ella, y Miesa se tensó, pero él la tranquilizó. Solo quiero hablar más cerca, explicó con una sonrisa. Ella lo observó con una mezcla de recelo y curiosidad, y a Eric aprovechó para preguntar sobre el asunto de Maleka y la dama de honor principal del Palacio Real. ¿Por qué la señora Maleka le dio dinero? Pero Miesa guardó silencio. Necesito que hables, Miesa. Si vamos a confiar el uno en el otro, debes contarme lo que sabes. Ella lo miró tras unos segundos y murmuró una sola palabra: puntiaguda. ¿Qué? 3 pilares, palacio. A Maleka le dicen puntiaguda. A Eric frunció el ceño, intentando descifrar sus palabras. Los 3 pilares del palacio eran Clatniar, Salachez y Crispín, pero la casa Salachez estaba en ruinas desde hacía años, así que si Miesa hablaba de un pilar, entonces probablemente se refería a Crispín. Supongo que tendré que poner gente en ambos lados para saber lo que está tramando, murmuró él, y la sonrisa de Miesa se desvaneció, reemplazada por una sombra de miedo y preocupación, porque si él hacía algo imprudente, entonces... Pero el pensamiento no terminó, porque sintió algo cálido rozarle la mejilla. A Eric la había besado. Ella se llevó los dedos al lugar del contacto, rascándose suavemente, todavía sorprendida. Esto es a cambio de tus respuestas. Y esa noche, Miesa entendió algo más. Si él podía recompensarla por una sola respuesta, ¿hasta dónde llegaría si se lo confesaba todo? Si el video te gustó, te agradeceríamos 2 cositas. Regálanos un like y cuéntanos en los comentarios qué te pareció. Nos encanta leerlos. También te invitamos a formar parte de los miembros del canal. Al unirte a la membresía tendrás acceso anticipado a nuestros videos y podrás usar los fabulosos emojis personalizados que hicimos con mucho cariño para ti. Y si quieres estar al tanto de todas las novedades, no olvides unirte a nuestra comunidad en WhatsApp. El enlace está fijado en el mensaje destacado. Mi nombre es Cecilia y nos vemos en un próximo video.